Para mí es un placer estar aquí, además del orgullo de haber recibido la medalla Luis Santaló ayer por el reconocimiento del Comité Interamericano de Educación Matemática. Lo que yo les voy a contar hoy aquí es algunas reflexiones sobre lo que fundamenta las decisiones que tomamos en relación a la formación de profesores, a la formación de maestros, intentando ver de qué manera es posible relacionar la construcción de conocimiento que es válido para un profesor de matemáticas, para un maestro, y en relación al análisis de situaciones de la práctica, pero intentando subrayar una idea, leitmotiv de toda la forma de pensar de esta manera, que es que el conocer y el hacer están relacionados y están muy vinculados. Es decir, en función de lo que conocemos podemos hacer en una práctica profesional, pero también lo que hacemos en una práctica profesional condiciona lo que podemos llegar a conocer. Esa relación entre conocer y hacer es un poco lo que va a ser la columna vertebral de lo que yo les voy a contar aquí hoy en relación a la formación de maestros, el desarrollo de la competencia docente y qué es lo que podemos hacer para favorecer o ayudar a que se desarrollen esas competencias docentes en los maestros. Yo he organizado la charla en 3 momentos. En el primer momento, intentar enfatizar las características de lo que significa enseñar matemáticas como una práctica. Eso significa ser capaces de identificar diferentes sistemas de actividad que la configuran y, por lo tanto, intentar identificar ámbitos del conocimiento que ayudan a desarrollar ese sistema de práctica. En segundo momento, voy a intentar caracterizar o mostrar de qué manera vamos a poder entender la idea de competencia docente en genérico, para luego hablar de una competencia específica como es la capacidad de mirar de manera detallada y los aspectos de la enseñanza de las matemáticas que nos permitan dotarlas de sentido para luego poder tomar decisiones de acción pertinentes a la interpretación que hemos hecho. Eso sería. Y luego el tercer momento va a ser si caracterizamos la práctica de una determinada manera, si caracterizamos la idea de competencia docente de una determinada manera, ¿qué es lo que podemos hacer en los contextos de formación de maestros, en los programas de formación, para intentar por lo menos crear esas oportunidades de aprendizaje para los maestros, crear esas oportunidades para que se puedan desarrollar o empezar a desarrollar esas competencias docentes o algunos aspectos de esta competencia docente? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de la práctica de enseñar matemáticas como una práctica profesional, lo primero que uno intenta mirar es dónde se da esa práctica. Se da en muchos sitios, ¿vale? Pero yo solamente me voy a fijar en lo que se da en el aula de matemáticas, porque la práctica del profesor de matemáticas también se desarrolla fuera del aula de matemáticas, antes de la planificación de una lección, cuando planifica la lección, cuando está con los estudiantes, después cuando está pensando sobre lo que ha sucedido. Pero yo voy a centrarme en lo que sucede en un aula de matemáticas, cuando hay un problema de matemáticas que tienen que resolver unos estudiantes, hay un profesor que intenta gestionar esa situación, hay un contexto institucional que me define un currículum, que me define unos objetivos, de tal manera que hay ciertas condiciones en el trabajo del profesor con sus alumnos que van más allá de simplemente el conocimiento de matemáticas que uno puede poseer para desarrollar esa práctica. Bueno, cuando intentamos mirar este tipo de situaciones, la pregunta que nos hacemos es ¿qué es lo que debería saber hacer, conocer y saber hacer el personaje de esta escena para que estos personajes de aquí puedan aprender lo que se supone tienen que aprender?
Esta es un poco la situación en la que nos encontramos. Desde hace algunos años, el énfasis en el trabajo que tiene que realizar un maestro o un profesor de matemáticas ha venido complementándose desde una visión sobre el currículum, lo que tiene que conocer, lo que tiene que enseñar, a una visión sobre tener que reconocer las formas de pensar matemáticas de sus estudiantes para poder tomar las mejores decisiones posibles para ayudarles a aprender. Esto es un cambio de atención, del foco de atención relevante, porque obliga a movilizar un conocimiento distinto del currículum para poder entender lo que está sucediendo en su clase para tomar las mejores decisiones. Porque aquí siempre va a haber una relación entre identificar lo que es relevante para el trabajo que tengo que hacer como maestro, que es conseguir que mis estudiantes aprendan matemáticas, dotarlo de sentido, con lo cual lo que tengo que empezar a pensar en qué tipo de conocimiento es el que tengo que movilizar para interpretar esos hechos que he identificado como que son relevantes para el aprendizaje de las matemáticas, y luego poder tomar decisiones sobre qué es lo que hay que hacer o qué tipo de actividad hay que proponer a los niños para que sigan aprendiendo. No hay una relación de causalidad directa entre la interpretación que uno hace y la toma de decisiones, porque intervienen otro tipo de cosas, pero no voy a detenerme en ese aspecto, simplemente señalar todo lo que significa pensar, razonar sobre una situación de enseñanza de las matemáticas para poder pensar que enseñar matemáticas es una profesión, es un trabajo que implica razonar desde el punto de vista de movilizar conocimiento para entender lo que está sucediendo ahí. Bueno, voy a poner un ejemplo a lo que me refiero para decir qué significa o qué exigencia voy a tener yo como maestro cuando me están diciendo que no solamente hay que ver qué matemáticas tienen que aprender los niños, sino también de qué manera están aprendiendo esas matemáticas para que yo pueda tomar las decisiones pertinentes. Voy a poner un caso para intentar subrayar ese aspecto. Mira, Inés es una niña que tiene 8 años, está en tercero de educación primaria y ha hecho muchos ejercicios de descomponer de manera canónica los números grandes, es decir, identificar los diferentes tipos de unidades en las que están formados los números. Y ella no tiene dificultad en hacer este tipo de ejercicios, ¿vale? Es decir, 7.428, cuántas unidades de millar, cuántas centenas, cuántas decenas y cuántas unidades. Y lo que suele hacer es esto. Ella suele coger los números, el 7, el 4, el 2 y el 8. Desde el punto de vista del externo, del observador externo, pues, ha resuelto correctamente la tarea. A veces también es capaz de resolver este otro tipo de ejercicios que son similares. Es decir, hay una pequeña modificación en el ejercicio que le puede exigir algún tipo de demanda desde el punto de vista de condición. 7.428, ¿cuántas unidades de millar? ¿Cuántas decenas? ¿Y cuántas unidades? Bueno, ella tampoco tiene muchas dificultades, Inés no tiene muchas dificultades en resolver este tipo de problemas, ¿vale? Simplemente coloca los dígitos juntos y que están allí y ya está. Bueno, y da este tipo de respuestas, ¿vale? Fijaros, está el 7, está el 4, está el 2 y está el 8. ¿Vale? Bien, pero si la maestra le modifica un poco esta actividad y le pone esta siguiente. Dice, un día la maestra decide ponerle el siguiente ejercicio como una tarea de evaluación de su comprensión de las descomposiciones múltiples de los números, en el sentido de encuentra una descomposición del 7.428 que tenga 17 centenas. La frase de arriba es el discurso, esto es la sentencia matemática que uno puede colocar. Bueno,
está dentro del mismo paquete de actividades que tiene que hacer Inés. Bueno, ¿qué pasa cuando le ponemos esto a Inés? Pues dice que después de pensar un rato, le dice a la maestra que no entiende el ejercicio, que no es un ejercicio como lo realizado antes y que no sabe hacerlo. ¿Vale? Los dos primeros los hacía sin dificultad y tenía... comprender este tipo de situaciones, es decir, dotarlas de sentido desde el punto de vista del profesor, ¿y qué hago yo ahora con esto? Forma parte de esa característica del trabajo específico de ser profesor de matemáticas. Y por eso hablamos de profesión. Bueno, este es un ejemplo de una situación de aula que me permite abrir una pequeña ventana a cuál es el trabajo del profesor. ¿Vale? El trabajo del profesor es manejar este tipo de situaciones. No decir que ha hecho bien o ha hecho mal los dos ejercicios anteriores. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Vale? Cuando hablamos del sistema de actividad de la práctica. La capacidad de poder seleccionar o diseñar actividades matemáticas adecuadas. Fijaros en las 3 actividades que ha tenido que resolver Inés. Cada uno le exige a Inés pensar de manera matemática de una determinada manera. Bueno, pues esa es una labor del profesor. Aunque maneje un libro de texto, el profesor tiene que ser capaz de por qué tengo que hacer esa modificación y qué consigo haciendo esa modificación desde el punto de vista de la exigencia cognitiva que tiene la tarea para Inés, para que siga aprendiendo qué cosas de matemáticas en relación a la descomposición de los números. Pero claro, no solamente la tarea, luego va Inés y contesta. Y yo tengo que ser capaz de interpretar y analizar el pensamiento matemático. Es decir, tengo que saber qué es lo que ha pasado, es decir, de qué manera yo doto de sentido a las respuestas de Inés para poderla ayudar, más allá de decirle lo has hecho mal o lo tienes que hacer de esta manera. ¿Vale? Esta es una de las características del trabajo del profesor. Bueno, y si en vez de tener esta situación, yo os hubiera colocado un pequeño vídeo en el que hay un profesor discutiendo o gestionando una discusión matemática en el aula con sus estudiantes, también podríamos ver ahí características de lo que significa ser profesor de matemáticas, ser un maestro desde el punto de vista de la profesión, y la capacidad de gestionar las interacciones matemáticas en el aula en el sentido de dirigir o en el sentido de intentar aprovechar las oportunidades de aprendizaje que se puedan dar por las respuestas de los estudiantes no previstas de antemano. Bueno, vamos a mirar un poquito más esto de los sistemas de actividades que configura la práctica de enseñar matemáticas en la clase. Lo podemos particularizar en actividades y en contextos, ¿no? Es decir, de manera que nos permita pensar, por ejemplo, en lo que es la selección o diseño de tareas matemáticamente relevantes, implica la necesidad de anticipar respuestas posibles. Es la manera de vincular lo que tiene que aprender desde el punto de vista del currículum a lo que tiene que desarrollar cognitivamente desde el punto de vista de la gestión. Con lo cual uno piensa no solamente en las tareas, sino también en las posibles respuestas que los niños pueden realizar esas tareas. Con lo cual ya empezamos a pegar cosas en relación a lo que es las matemáticas que tienen que ser aprendidas y la forma en que esas matemáticas pueden llegar a ser aprendidas. En otro contexto en particular, ¿vale? La gestión de las discusiones matemáticas en el aula, que era la parte de uno de los sistemas de actividades identificados, implica la posibilidad de seleccionar estudiantes particulares para presentar sus respuestas e ideas durante la puesta en común. Es decir, el reconocer que no cualquier orden en que se pueden discutir las diferentes respuestas que los estudiantes dan en el aula puede ser adecuada para el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, cuando uno se da cuenta de eso, la pregunta que viene a continuación es ¿qué es lo que tiene que conocer un maestro
para poder realizar esta práctica de escuchar lo que están diciendo sus alumnos y decidir cuál es el orden adecuado que pueda generar una oportunidad de aprendizaje mayor para sus estudiantes. Voy a intentar poner dos ejemplos en relación a estos dos detalles. Lo que era la planificación, es decir, cuando un profesor tiene que pensar en una tarea, en la planificación de la lección y poder pensar qué características debe tener la tarea para gestionar maximizar esa demanda cognitiva y que pueda ser una buena oportunidad de aprendizaje para sus alumnos. Y luego pondré un ejemplo de cómo, qué aspecto tiene esas situaciones en que un profesor se encuentra ante una respuesta no prevista por parte de sus alumnos al problema o a la tarea que tenía prevista de antemano. Puede hacer muchas cosas en ese momento, es decir, puede no hacerles caso y seguir con la planificación para que la cosa no se estropee mucho, o puede decidir en un otro extremo, pues reorientar. Bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Ahora lo veremos. Bueno, en el primer ejemplo que voy a hablar, sobre la planificación, ¿vale? Cuando el profesor tiene que planificar las lecciones y tiene que pensar en tareas con diferentes demanda cognitiva, teniendo en cuenta la diversidad de sus alumnos. Eso va a ser muy importante. Es decir, en un momento determinado no tengo un alumno solo en clase, un uniforme. Entonces, ¿de qué manera yo puedo plantear una actividad que permita tener la posibilidad de, sea cual sea el nivel que tengo de los estudiantes en clase, tengan la posibilidad de abordar el problema? Y luego cada uno podrá llegar a niveles distintos. Pero eso es una exigencia al maestro, no es una exigencia al niño, es una exigencia al maestro de pensar en qué tipo de actividad me va a permitir tener la posibilidad de generar ese tipo de situaciones. Bueno, imaginamos este problema, también está situado a nivel de tercero de educación primaria, un niño de 9 años. Dice, entre todas estas figuras hay una que no corresponde a este grupo. ¿Por qué? La tarea implica reconocer, habrá niños que en un primer nivel puedan reconocer características de las figuras e identificar cuál puede no estar en ese grupo. Dice, reconocer un atributo común a un grupo de figuras y cuando no se cumple, ¿vale? La negación. Dice, lo que permite agruparlas en relación a otras y poder justificar. Por lo tanto, yo tengo un contenido curricular, pero estoy pensando en los procesos cognitivos que la tarea me va a permitir generar en los niños. Bueno, no estoy hablando del conocimiento del alumno, ¿vale? Estoy hablando del conocimiento del profesor que me va a permitir justificar por qué elegir este tipo de tareas y no otras. Dice, se integran aspectos del currículum cuando el profesor tiene un contexto social, una administración que dice que los niños de estas edades tienen que aprender tal cosa. Pero también tengo procesos cognitivos que tiene que desarrollar en los estudiantes. Y volvemos a encontrar esa integración entre las matemáticas, que tienen que ser conocidas, y las formas en que se pueden llegar a conocer. Y preguntas que el profesor se puede hacer. Las actividades previstas en el plan de la lección presentan variedad de ejemplos y contraejemplos. En la conferencia de ayer, de Chitadler, hablaba de la idea de la variación, ¿vale? Es decir, la posibilidad, bueno, esto es, ¿vale? Esa capacidad del profesor, del maestro, de poder mostrar que no somos capaces de identificar el color rojo si solo hay el color rojo. La única posibilidad de que podemos reconocer la diferencia entre el rojo y el verde es que podamos ver diferentes tipos de colores. Bueno, pues eso en matemáticas pasa exactamente igual. No vamos a ser capaces de identificar la estructura de una secuencia de si no somos capaces de ver la variabilidad, que es lo que nos contaba ayer Chitadler. Bueno, aquí que de los atributos, en el ejemplo que yo os había colocado, ¿vale?
en el sentido de ser capaz de establecer una lista de estos atributos para poder establecer diferencia entre las figuras. Estoy hablando ahora del niño, de los estudiantes. Bueno, puedo hablar de regularidad, puedo hablar de cóncavo convexo, número de lados, simetría, paralelismo, diagonales. Y en función de cada uno de esos atributos voy a poder decidir si, por ejemplo, la única figura que puede no tener diagonales es esta de aquí, y por lo tanto una posible respuesta de la pregunta sería que todas las demás tienen diagonales, pero esta no. Pero para eso uno tiene que identificar la idea de paralelismo. O por ejemplo, si yo me fijo en los ángulos mayores de 180 grados, solamente hay una figura que tiene más de uno, que es la estrella que está en medio. ¿Vale? O lo demás, o no tienen, o solamente tienen uno. Bueno, esa capacidad de identificar los atributos, por lo cual estoy ante una actividad que va a permitir diferentes niveles de desarrollo teniendo en cuenta los diferentes tipos de niños que yo tengo en clase. Decidir este tipo de actividades en clase, el profesor necesita movilizar un conocimiento específico de currículum y sobre cómo los niños aprenden. Y este tipo de actividades admiten varios tipos de respuestas, con lo cual estoy creando la oportunidad de generar una posibilidad de discutir, donde el ámbito de justificar entra dentro del ámbito discursivo de las matemáticas, es decir, de qué manera yo puedo ayudar a los niños a justificar sus decisiones apoyadas en la manera en que identifican los atributos, en la manera en que consideran que una figura tiene o no tiene los atributos relevantes para relacionarlos. Bueno, me voy al segundo ejemplo, a lo que significa esos momentos imprevistos durante la enseñanza. Antes había dicho que el profesor, cuando piensa en las actividades, tiene que movilizar su conocimiento para poder decidir qué tareas tienen demanda cognitiva para la diversidad de alumnos que tienen clase, ¿vale? Y tomaba unas decisiones. Y una de las cosas que había que hacer era anticipar posibles respuestas. Pero aunque anticipe posibles respuestas, siempre habrá un niño que dirá una cosa que no tenía previsto, ¿vale? ¿Cómo gestionar ese tipo de situaciones? Bueno, ya decía yo al principio cuando presentaba este índice que uno puede no hacerle caso. Niño, cállate, vamos a continuar. Mañana te lo cuento. O considerar que esa es una oportunidad de aprendizaje y valga la pena seguir discutiendo con ello. Vamos a ver un ejemplo. Miguel tiene 7 años y está en segundo de educación primaria. La tarea que le ha puesto la maestra es encontrar dos números que sumen 244. Él tiene los bloques multibases, no sé cómo se llaman aquí. Los bloques multibases son una representación concreta de los sistemas de numeración decimal. Hay un taquito es una unidad, una barrita, aquí igual, ¿no? Bueno, pues ese es el material que tiene Miguel para hacer este tipo de problemas. Él lo tiene en una bolsita, ¿vale? Recortado en cartulinas, las unidades, las decenas, que son las barritas, y las centenas, que son una placa. Y cada niño tiene su bolsita. Luego, Miguel hará lo que le dé la gana con el material, ¿vale? En función de... Pero lo tiene delante para utilizarlo. Bueno, y esta es una de las respuestas que da Miguel. ¿Vale? Da 122, 122. Tiene una placa, dos barritas, otras dos barritas y 4 unidades. ¿Vale? Entonces la maestra le pide otros dos números. ¿Vale? ¿Puedes encontrar otros dos números que sumados den 244? Entonces Miguel piensa un momento, se para, mira lo que tiene y contesta. ¿Vale? Levanta una mano con sus dedos para mirar a ver una representación y entonces escribe esto. ¿Vale? Este es el número que tiene al principio, 244, y este es lo que tiene, dice 113 y 131. Muy bien. La maestra, ¿cómo lo sabes? Y Miguel dice, porque 3 y 1 son 4, ¿vale? Este de aquí y este de aquí.
señalando el 4 de las unidades. 1 y 3 son 4, señalando el 4 de las decenas, ¿vale? Este de aquí y este de aquí con este de aquí. Y 1 y 1 son 2, señalando el 2 de las centenas. Bueno, ha hecho 2 respuestas correctas de la tarea que le había pedido la maestra. La maestra le insiste. ¿Puedes encontrar otros? Sigo manteniendo este número de aquí, ¿eh? Tiene que ver cuál es el papel que desempeñan el tipo de números que yo utilizo en las actividades para ver cuál es la demanda cognitiva que tiene el número en relación a lo que le estoy pidiendo al niño, ¿vale? ¿Puedes encontrar otros 2 números? Y Miquel dice, sí, piensa un momento, sí, y escribe este. Ah, muy bien, la explicación es la misma. Fijaros, él coge el 3 de aquí y el 1 de aquí, le da el 4, coge el 2 de aquí, coge el 2 de aquí, le da 4, y 1 y 1, 2. Muy bien. Un psicólogo diría, feedback positivo, pasemos, ¿vale? Pero un matemático no se puede quedar ahí. Y aquí viene la reflexión de la maestra. ¿Vale? Dice, aunque Miquel ha resuelto bien las 3 tareas, la maestra se da cuenta que le falta a ella, a la maestra, le faltan evidencias de la comprensión de Miguel de las relaciones entre las diferentes unidades de los números de 3 cifras. Es decir, que las respuestas que le está dando Miquel a este tipo de problema, pues no le da a ella mucha información sobre qué comprensión tienen de los números de 3 cifras. Es decir, ella cree que la resolución correcta de la tarea del libro de texto, esta es una tarea que procede del libro de texto, y de las tareas adicionales que ella ha ido modificando, le ha ido pidiendo, no le dan información sobre la comprensión. ¿Vale? La comprensión muchas veces no está muy vinculada a si haces o no haces bien la tarea, sino a otro tipo de evidencia. Que era el objetivo que tenía ella en la tarea y en la lección, ¿no? La comprensión de... Y entonces hace lo siguiente. Bien, Miguel, vamos a hacer otro problema. ¿Puedes encontrar 2 números que sumados den 210? El que había antes era 244 y este es 210. Ha habido una pequeña modificación en los números que está utilizando en el mismo tipo de tareas, ¿vale? La tarea siempre es la misma. Tengo un número, dame 2 números que sumados den ese. Pero el número con el que yo arranco es el que me va a exigir a mí. Miguel se pone a pensar un rato, más largo que de antes. Aunque tiene los bloques multibase encima de la mesa, y si os acordáis de la primera foto que yo os he colocado, había una centena descompuesta en decenas, que la podía haber utilizado, no los utiliza. Después de un rato escribe lo siguiente, pero dudando. Es decir, está en un contexto de clase que la cultura le dice que tiene que dar una respuesta. Y él da esta respuesta. Pero no está seguro. Es decir, la cara del crío, si vosotros pudierais ver el vídeo, la cara del crío es impresionante. Es decir, él sabe que la cosa no está bien así. Pero hay que dar una respuesta y se da. La maestra, exactamente como antes. ¿Cómo lo has hecho? Miquel dice, pues como 5 y 5 son 10, señalando, fijaros que está utilizando el mismo procedimiento de antes. Señalando el 10 del número, y 1 y 1 son 2, señala el 2, mira, dudando lo que ha escrito, y la maestra, ¿estás seguro? Y Miguel dice, no. ¿Vale? ¿Qué hago yo ahora aquí? ¿Vale? Este es otro de las situaciones en las que se pone de manifiesto la profesionalidad del maestro, la capacidad de poder manejar este tipo de situaciones. Bueno, intento un poco sistematizar los 2 ejemplos que he colocado desde el punto de vista de lo que significan las actividades del profesor en la enseñanza de las matemáticas, lo que significa los dominios de conocimiento que tiene que movilizar el profesor para poder gestionar. Fijaros que ahora ya solamente estoy hablando de identificar lo que el profesor debe o el maestro debe conocer, pero los ejemplos en los que yo estoy basándome en esto, estoy hablando del uso de ese conocimiento por parte del profesor. Las 2 cosas que os he colocado son problemas profesionales del profesor. Son situaciones que tienen que ser resueltas por el profesor en donde hay que conocer algo, pero también hay que hacer.
Esa relación entre conocer y hacer es la que nos va a poner en juego las características del trabajo del profesor, que no solamente es conocer cosas, sino que tiene que tomar decisiones y tiene que hacer cosas en clase. Y entonces, ¿qué tipo de conocimiento? Aquí siempre hablamos de dos, el conocimiento de matemáticas, el conocimiento de didáctica de las matemáticas, aquí particularizado desde el punto de vista de las características de la cognición de los estudiantes. ¿Vale? ¿Para qué? Para identificar lo que es relevante en los dos ejemplos, que son el caso de Inés y el caso de Miguel, lo que es relevante en estas dos situaciones. Interpretar, es decir, cómo doto de sentido a esta situación. Y luego ser capaz de tomar decisiones de acción argumentadas, justificadas. Y aquí es cuando aparece la idea de competencia docente. No solamente es el conocimiento, sino el uso de ese conocimiento de manera pertinente en las situaciones que tiene relevancia. Y esto es el concepto de competencia docente. Bueno, y eso me permite entrar en el segundo momento de la conferencia. Voy a beber un poquito. Me han levantado un cartel diciendo que me quedan 15 minutos de charla. Entonces, me vais a permitir que vaya un poquito más rápido y algunas diapositivas pues las pueda pasar sin comentar. Bien, vayamos allá. Los dos ejemplos que os he comentado antes me permiten hablar de la competencia docente del profesor desde el punto de vista de lo que significa conocer y lo que significa saber usar. Saber cómo y cuándo usar el conocimiento específico para la resolución de problemas profesionales. Las dos situaciones que he colocado hay que entenderlas como problemas profesionales del maestro, que tienen que ser resueltos. Esto tiene una línea de reflexión en paralelo, que aquí podía haber tomado dos caminos, o seguir con el camino a la hora de hablar de la competencia docente y del desarrollo de la competencia en programas de formación, o también hablar de lo que significaría la cultura profesional del maestro y entonces entrar en lo que significa el aprendizaje a través de la vida como una componente de la práctica profesional, que está vinculada a esa capacidad de identificar, interpretar y tomar decisiones, con lo cual hay una forma de ir aprendiendo sobre la práctica y desde la práctica, más allá de simplemente hacer la práctica. Bueno, lo que tenemos aquí va a ser una manera de entender usar el conocimiento de manera pertinente en las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Lo que se está intentando subrayar es la capacidad de razonar sobre la situación de enseñanza-aprendizaje por parte del profesor. Es decir, la capacidad de desarrollar procesos de razonamiento basados en el conocimiento para dotar de sentido a lo que tiene delante, a las situaciones que tiene que manejar. Y ese proceso de razonar es lo que he llamado como identificar e interpretar, es decir, la de dotar de sentido. ¿Y cuál es la calidad de ese proceso de razonamiento del profesor? Es decir, ¿cómo nosotros podemos empezar a determinar esos rasgos o esas características del razonamiento del profesor, que luego lo vamos a tener que manejar desde una situación del contexto de aprendizaje en un programa de formación de profesores, pues desde el punto de vista del aprendizaje que ese programa ha permitido realizar, ¿vale? Aquí, acordaros que yo hablaba antes de la relación entre conocer y hacer, por lo tanto hay una posibilidad de ver aspectos, como una pequeña ventana, de esta calidad del proceso de razonamiento, viendo la estructura del argumento práctico que genera el profesor cuando está hablando de las situaciones de enseñanza, las situaciones prácticas. Y no solamente el argumento que genera, sino también cuando se utiliza para justificar una determinada manera de actuar en clase. Que eso es la relación siempre entre lo que es conocer, usar el conocimiento y la acción y la práctica. Bueno, esta idea hace ya muchos años que John Mason nos la señaló y nos dijo, mirad que esto es una de las características de
del trabajo del profesor. ¿Vale? En el 2002 él publica este libro y ya nos pone de manifiesto esto. Otra cosa es que luego nos cuesta más o menos integrar o hacer operativas algunas de las ideas. Pero Mason nos hablaba de desarrollar la sensibilidad, mirar con sentido. ¿Vale? Ahora hablamos de identificar los aspectos relevantes de la situación, pero describir los aspectos observados. ¿Vale? Uno es capaz de identificar un aspecto relevante y describirlos de la manera que le permitan a él establecer relaciones de causalidad entre lo que está sucediendo allí. ¿Vale? Reconocer posibles alternativas de acción. No se está diciendo, ojo, que no hay un camino solo. Puede haber varios caminos. Y el maestro tiene que ser capaz de equilibrar y en un momento determinado decidir por A y en otro momento determinado decidir por B, pero tener argumentos prácticos que justifiquen la decisión tomada, de manera que puedan ser rebatidos, que puedan comunicar con los demás las alternativas de acción. Y luego validar lo observado, es decir, la capacidad de comunicar a otro lo que ha sucedido cuando yo he funcionado de esta manera. ¿Vale? Esto muchas veces cuando aparecen los informes escritos de los experiencias de aula y que se comparten en un foro como este, se comparte con otros profesores para que otros desde su propia práctica puedan entrar a debatir qué es lo que ha sucedido o cómo ha podido suceder lo que ha sucedido. Momento 3. Bueno, ya hemos visto que de manera simplista lo que es análisis de los sistemas de actividad que configura la práctica del profesor. Eso nos ha llevado a pensar sobre la idea de competencia docente y en particular esa capacidad de mirar de manera profesional, de manera específica, las situaciones de enseñanza-aprendizaje que nos permitan identificar lo que es relevante, dotarlos de sentido y justificar las decisiones de acción, que es un aspecto de la competencia docente. Es decir, la competencia docente es mucho más compleja que solamente este detalle, pero nos permite colocar unas piezas encima de la mesa y ahora la pregunta es, ¿y qué hago yo con saber? Ahora sí, valoro todo este tipo de reflexión, este tipo de discurso, pero ¿qué hago yo en un programa de formación? Cuando lo que intento es desarrollar esa capacidad de movilizar un conocimiento específico para planificar, gestionar. Bueno, vamos a intentar ver si acortamos un poquito y solamente subrayo los puntos de referencia, es decir, los puntos de apoyo que voy a ir tomando para tomar decisiones en un programa de formación. La relación entre la teoría y la práctica, eso significa entre conocer y hacer. ¿Vale? Estoy hablando, me voy a limitar al contexto de un programa de formación en una institución, en la universidad, no en la escuela. Luego hay todo un discurso que dice que los profesores tienen que aprender en la escuela. No voy a entrar en ese discurso, sino en qué es lo que puedo hacer en la universidad, dónde está el programa de formación, desde el punto de vista de relacionar esto de aquí. ¿Vale? Entre el conocer y hacer. Uso del conocimiento teórico en el análisis de las situaciones prácticas para actuar. Entonces, ahora, igual como antes hablaba de oportunidades de aprendizaje para los niños, ahora tengo que hablar de oportunidades de aprendizaje para aquellos que quieren ser profesores, para aquellos que quieren ser maestros. La necesidad de identificar el conocimiento, pero también las situaciones instruccionales, es decir, de qué manera yo puedo crear una oportunidad de aprendizaje para los estudiantes, para maestros, desde el punto de vista que esa oportunidad de aprendizaje, pues, conlleve el inicio del desarrollo de las competencias docentes. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo los estudiantes para profesores de matemáticas aprenden a reconocer lo que es relevante en una situación de enseñanza para el aprendizaje de las matemáticas? Antes, si nosotros cogemos un videoclip de una clase de matemáticas, y hay un educador matemático, profesor en ejercicio, psicólogos o pedagogos o sociólogos, y no les damos ninguna guía para mirar, cada uno va a ver cosas distintas.
cada uno va a fijarse sobre aspectos distintos que van a ser relevantes desde su perspectiva. Nosotros aquí solamente nos vamos a referir a cómo se aprende a reconocer lo que es relevante para el aprendizaje de las matemáticas que se pueda dar. ¿Por qué hay que reconocerlo? Porque es que hay que dotarlo de sentido, que es lo de interpretar. ¿Y para qué? Porque hay que tomar decisiones de acción, en el sentido de ayudar a los estudiantes a progresar en su aprendizaje de las matemáticas. Y la pregunta es, ¿cómo se aprende todo eso? ¿Cómo puedo yo ayudar a que aprender a reconocer, a interpretar y a justificar las decisiones de acción? Perdón. Vamos a intentar ver cómo se puede ir articulando esto en una propuesta formativa. Información sobre cómo los estudiantes aprenden. Aquí me voy a centrar única y exclusivamente en lo relativo a cognición, es decir, a cómo los estudiantes de educación primaria, los niños, aprenden tal concepto matemático. ¿Qué es lo que la didáctica de las matemáticas nos ha dicho? ¿Qué es lo que sabemos de las investigaciones? ¿Cómo eso lo podemos sintetizar en lo que podemos llamar la información teórica que debería manejar el profesor? ¿Vale? Estoy hablando de resultados de investigaciones empíricas en didáctica de las matemáticas transformadas en contenido de la propuesta formativa. ¿Y luego qué necesito? Necesito registros de la práctica. Bueno, lo que os he mostrado antes, los dos ejemplos, el de Inés y el de Miguel, son dos registros de la práctica. A eso me estoy refiriendo yo por un registro de la práctica. Pero también necesito preguntas. Es decir, los programas de formación también tienen sus condiciones institucionales. No puedo estar ahí todo el tiempo que yo quiera, sino tengo que organizarles de alguna manera qué es lo que quiero que miren, qué es lo que quiero que aprendan a identificar para poderlo dotar de sentido, ¿vale? Y luego necesito un contexto que permita usar la información para generar un discurso sobre la práctica que justifique la acción, que es lo que hablaba en la diapositiva anterior entre la relación entre conocer y hacer. Bueno, aquí tengo la información transformada en contenido del programa de formación, los registros de la práctica y las preguntas profesionales que quiero que me permitan generar esas oportunidades de aprendizaje para los estudiantes para maestros. Bueno, el caso de Miguel, no pretendo que leáis lo que hay aquí, no pretendo que leáis esto, pero el caso de Miguel que yo los he separado antes, forma parte de lo que antes he llamado crear esa oportunidad para que los estudiantes para maestros puedan aprender a identificar, interpretar y tomar decisiones. En el sentido de que hay un contexto donde se explica de dónde ha salido ese videoclip o qué es la situación en que van a ver, donde está lo que ha hecho antes Miguel, lo que le está pidiendo la maestra que haga, las características de la tarea, ¿vale? Luego tengo el registro de la práctica, es decir, la interacción entre la maestra y el niño, ¿vale? Lo que ha contestado Miguel y lo que la maestra ha ido modificando la tarea. Y luego tengo las preguntas guía, ¿vale? Sobre el problema, sobre las características de la interacción, sobre la modificación de la actividad, sobre cómo interpretamos las respuestas de Miguel, y eso ya cada formador de procesos decide en cada momento cómo focalizar la atención, con lo cual hablamos de aspectos particulares de la práctica. En algunos sitios lo llaman descomponer la práctica en pequeños trocitos para luego poderlas pegar, y la práctica se refiere a esto. Bueno, ¿y dónde voy a mirar esa síntesis de la información? Pues los resultados de las investigaciones se han generado y han podido generar libros de diferentes autores que se convierten en la información teórica que yo quiero que un estudiante para maestro instrumentalice. Es decir, la convierta en un instrumento conceptual para identificar, interpretar y tomar decisiones de acción. Y entramos en un ciclo. Uso de la información, generar un discurso profesional,
actividad práctica, registro de situaciones, preguntas para focalizar y vamos repitiendo, ¿vale? Parcelamos la práctica, la descomponemos y la vamos integrando en un ciclo formativo. La idea es, lo que vamos a tener es la posibilidad de analizar la estructura del argumento práctico de los profesores para determinar cómo piensan sobre las situaciones. Y aquí tengo dos preguntas. ¿Qué es lo que llegan a aprender al final y cómo se genera ese discurso? Bueno, voy a pasar rápido. Y aquí lo que hay, para poder contestar a la pregunta ¿cómo?, hay una perspectiva sociocultural del aprendizaje. Es decir, de qué manera la información teórica, entendida como un instrumento conceptual de la cultura, de ser profesor de matemáticas, se convierte en ese instrumento semiótico que permite identificar, interpretar y tomar decisiones de acción. En este caso, la idea es que la acción del profesor está mediada por esos instrumentos conceptuales, que son la teoría cuando se ha conceptualizado como un instrumento. Y una cita, no la he traducido para que se pueda entender, para que no haya interpretaciones extrañas. Wells, cuando nos habla de las características de una aproximación sociocultural al aprendizaje, nos dice que el conocimiento que se puede generar en la disciplina, en este caso, conocimiento de didáctica de las matemáticas válido para, cuando relacionamos conocimiento y práctica, pero también no solamente es conocimiento disciplinar, sino que también es el desarrollo de recursos para la acción. Una cosa es aceptar que el conocimiento tiene una forma discursiva y otra cosa es pensar que no podemos modificar las formas de pensar si no tenemos en cuenta qué tipo de instrumentos conceptuales son los que utilizamos. Me vais a permitir que cierre, ¿vale? Porque si no se van a poner todos nerviosos. Bien, ¿de qué estamos hablando? ¿Vale? La posibilidad de que los procesos cognitivos de identificar lo que es relevante en una situación de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, interpretar el aprendizaje de los estudiantes y tomar decisiones de acción constituyen un andamiaje, unos puntos de apoyo para que a través de la cual se desarrolla la competencia docente, en este caso que ya podemos llamar mirar profesionalmente. Y en esta competencia docente, organizada por estos procesos cognitivos, hay que entenderlos como procesos de razonamiento basados en el conocimiento. Y por eso hablamos de que enseñar matemáticas es una profesión, es una práctica basada en pensar usando conocimiento. Bueno, termino aquí. Espero que haya podido ser claro explicando cuál es la manera de pensar cuando uno adopta determinadas perspectivas sobre cómo los estudiantes para maestro empiezan a desarrollar su competencia docente, qué entendemos por competencia docente y dónde, que es la práctica. Es decir, porque en el final lo único que queremos es formar a buenos maestros para que nuestros niños aprendan bien las matemáticas y que disfruten con ellas. Muchas gracias.